Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta presentación vamos a abordar muy someramente algunas ideas sobre el acto de la planificación en general, o sea, de manera genérica, y después los vamos a particularizar para el caso del manejo forestal, porque vamos a hablar bastante sobre los planes de manejo. Acá están las dos unidades temáticas de nuestro programa, del programa de nuestro curso de manejo forestal, en el cual estos temas son abordados y después vamos a explicar por qué en nuestro programa se menciona plan de ordenación y no plan de manejo, aunque a esta altura del curso ya debiera ser aceptable para todos nosotros que ordenación y manejo forestal acá en este curso han sido usados de manera intercambiable, es decir, con el mismo sentido. Bien, un poco de historia para relatar. Hemos mencionado muchas veces que el manejo forestal con base científica, tal cual lo conocemos ahora, se puede trazar o remontar en el sentido histórico a la segunda mitad del siglo XVIII en Alemania, y que buena parte de las ideas de nuestros colegas forestales de aquella época todavía perduran o han perdurado a lo largo de los prácticamente 3 siglos este, que lleva el manejo forestal como disciplina con base científica, como lo hemos detallado. En esta tabla, aunque probablemente la resolución no permita hacer una lectura, lo que se detalla es un plan de manejo, porque originalmente los planes de manejo constaban de unas memorias en forma de prosa escrita y muchas tablas, una gran profusión de tablas en las cuales se detallaban las actividades, particularmente aquellas que se asociaban con un calendario. Entonces en esta tabla las filas lo que representan son momentos de la administración, la gestión o el manejo de una unidad de manejo concreta o particular de Alemania. En particular les hago notar que eh, las primeras filas de esta tabla, la resolución temporal es de 10 años, es decir, que se describen eventos que van a ocurrir cada 10 años, empezando en 1820, y que durante todo el siglo XIX se usa esa resolución temporal, pero cuando empieza el siglo XX la resolución temporal se extiende a 20 años, y las últimas filas entonces refieren a lo que ocurre durante todo el siglo XX, porque esta tabla se extiende hasta el año 2000. Así que aquí también se puede apreciar que los forestales nos manejamos con mucha comodidad, con el largo plazo, con esa noción de perpetuidad que caracteriza a nuestras previsiones, e incluso cuando las materializamos en un plan de manejo no nos causa ninguna incomodidad referirnos a semejante horizonte temporal, que es el nombre que también usamos para la extensión en el tiempo de los planes de manejo. Bien, esto era meramente ilustrativo. Nosotros hemos usado profusamente el libro de Clutter y otros autores. En su capítulo 7 hay una descripción del proceso de gestión o del proceso de administración que es bastante genérica y que acá hemos sintetizado en, en esta figura o en esta gráfica. A la izquierda lo que podemos ver es lo que clásicamente podemos caracterizar como el proceso de gestión, descompuesto en 3 etapas, a la cual nosotros concebimos además con un carácter cíclico. Hay una etapa en la que se toma una decisión, hay otra etapa en la cual la decisión o las decisiones tomadas se implementan, es decir, se materializan, se realizan, se llevan a la práctica, se hacen realidad, y como modernamente se concibe todo proceso de gestión, va acompañado de algún dispositivo de control, que nosotros también vamos a llamar de monitoreo, que permite retroalimentar la etapa de la decisión. Entonces, ahí es donde se ve que concebimos a este proceso como de naturaleza cíclica.
En este texto, a su vez, se hace una descomposición de la etapa de la toma de decisiones y se la asocia estrictamente con la problematización de las decisiones. Y a través de la problematización lo que se busca es esencialmente su cuantificación, porque el modelo que se propone para tomar decisiones es un modelo cuantitativo. Según esta descripción, hay una etapa dentro de la toma de decisiones que consiste en definir el problema, y definir el problema es una etapa sustancial, es una etapa muy importante en la medida en que aspectos de la realidad que no forman parte de la definición del problema no recibirán atención cuando se definan las soluciones y en consecuencia permanecerán irresueltas si son aspectos problemáticos. O el otro defecto que suele tener una mala definición o una pobre definición del problema es identificar demasiados aspectos problemáticos de la realidad, lo cual hace que se le destinen recursos a su solución y si todos no tienen importancia, entonces se van a estar destinando recursos a aspectos problemáticos que no son relevantes, y esos recursos que generalmente, no, bueno, que normalmente son escasos o finitos, se detraen de los aspectos relevantes o importantes. Entonces, un poco una excesiva identificación de aspectos problemáticos lo que garantiza prácticamente es una solución ineficiente. Bueno, a la definición del problema le sigue una etapa de la especificación de estrategias, que es una explicitación de todos los medios y mecanismos que se pueden implementar. Idealmente todos, debieran ser todos en el sentido estricto o literal del término, de todos los mecanismos o dispositivos o acciones que se pueden implementar para cumplir con los objetivos, para resolver el problema. En esta concepción cuantificada, todos esos mecanismos conforman una estrategia para la solución, y a las estrategias nosotros en general vamos a tratar de asociarlas con criterios de decisión que son medidas cuantitativas de qué tan deseables son las soluciones que esas estrategias implican o proponen, y en la medida de que seamos capaces de cuantificar con criterios cuantitativos a las estrategias con el grado de eh, eh, digamos, los méritos relativos de esas estrategias relativos entre sí, pues bien, la solución de un problema entonces no va a consistir más que en cuantificar todas las estrategias y elegir aquella estrategia que representa el mejor desempeño, que tiene la mejor medida de desempeño. Es una etapa casi trivial si el problema se pudo especificar de esta manera. Eso es algo que en muchos mecanismos de solución, como en la simulación o en la optimización, cuando los problemas se representan mediante un modelo que puede ser simulado o mediante un modelo que puede ser optimizado, es algo que es inherente a esas representaciones de los problemas. Entonces, este mecanismo de resolver un problema que representa nuestras decisiones o las decisiones necesarias para la gestión o para la administración, suele estar automatizado en la medida que elegimos alguna técnica de simulación u optimización, como dijimos hace un instante. Este proceso de gestión también se lo suele asociar con una herramienta que está muy desarrollada en los sistemas de gestión de ISO, y que es un ciclo, como ya hemos hablado de la idea de ciclo, el ciclo PDCA. También tiene el nombre de ciclo de Deming y otros nombres más por quienes se consideran sus autores. Como dije, esta noción de ciclo de gestión o ciclo PDCA, que ahora vamos a hacer algunas consideraciones más con respecto a este ciclo,
están en el corazón de todos los sistemas de gestión de la ISO. La ISO es la Organización Internacional de Estándares o de Normalización, tal su nombre oficial, y los sistemas de gestión más conocidos de ISO, que son muy importantes y que en el caso de nuestra actividad, eh, uno casi seguro se puede usar en el caso del manejo forestal para implementar estándares de manejo forestal. eh, es el de que es conocido popularmente como ISO 14000, que es el sistema de gestión ambiental. O es un sistema, sí, es un sistema que propone la calidad para la gestión ambiental o de los aspectos ambientales de una actividad. En nuestro caso va a ser la del manejo forestal, pero en el caso de ISO, la familia de normas que desarrollan completamente la noción de sistema de gestión ambiental se puede aplicar a todo tipo de organizaciones, independientemente de su misión o función o propósito, sean públicas, privadas, gubernamentales, no gubernamentales, de toda escala, y en cualquier lugar del mundo. Así que es una definición bastante genérica, bastante general de un sistema de gestión que ayuda bastante, que en realidad es una herramienta bastante útil para implementar sistemas de gestión. En el caso del ciclo PDCA, del que estamos hablando, también está en el corazón del otro sistema de gestión que ISO propone, que es el de la calidad, y la familia de normas que lo describen o lo detallan completamente, son muy conocidas también, es el sistema ISO 9000. Así que esto que estamos describiendo está en el corazón de estos dos sistemas de gestión, el sistema de gestión de la calidad ambiental y el sistema de gestión de la calidad de manera genérica. Y están muy detallados en las normas de la ISO 9000 o la ISO 14000, que como dije son familias de normas. Nosotros simplemente vamos a tomar la idea central del ciclo de gestión. En este momento el ciclo se llama PDCA, tomando como acrónimo los verbos que describen 4 etapas fundamentales de este ciclo y que como ciclo, y en este gráfico se puede ver claramente que cualquier ciclo es antecesor cualquier actividad es antecesora de la otra de manera continuada, porque una idea central de los sistemas de gestión de ISO es la mejora continua. Así que la idea del ciclo o la idea iterada de aplicar 4 actividades en las cuales se va a descomponer el sistema de gestión es que se retroalimenten positivamente buscando la mejora continua, sea de la calidad de los procesos, o sea de la calidad de los productos, o sea de la calidad de la gestión ambiental, que es un poco lo que hemos descrito hace un ratito. Vamos a empezar, porque es más lógico para nuestra concepción, por la actividad de plan PDCA. Entonces dije, son las primeras letras de las actividades que describen este ciclo. Plan es lo que en inglés el verbo planificar o planear en castellano, y bueno, y es tal cual nosotros lo hemos descrito, y es lo que más atención le hemos dedicado a lo largo de todo nuestro curso, porque hemos dicho varias veces que la mayor parte de nuestro curso iba a estar dedicado al estudio de la planificación como etapa relevante, y que solo íbamos a hacer menciones accesorias o circunstanciadas de las otras etapas del proceso de gestión, porque bueno, el énfasis de nuestro curso es la planificación. A todo plan le sigue una etapa de implementación, eso es lo que en este ciclo se llama do, que es hacer, es la traducción del verbo hacer, realizar. Y a esa realización o acción, ¿sí? Las actividades o las acciones que hacen realidad un plan, le sigue un sistema de monitoreo que en este caso se llama check. La acción o el verbo es verificar, controlar, ¿sí? Esas serían las traducciones del verbo inglés check. Nosotros vamos a tomar esa acepción, controlar, verificar, porque la idea del monitoreo, que es el otro nombre que usamos nosotros,
es tomar acciones, por eso en este ciclo se usa el verbo act, como actuar también, tomar acciones para retroalimentar la etapa de la planificación, con la idea de la mejora continua. Como ven, estas ideas se pueden aplicar desde la gestión de una oficina gubernamental que atiende, por ejemplo, reclamos de un servicio público, ¿sí? Porque se usa para eso, y también ha sido aplicado al manejo forestal, porque muchas empresas forestales en todo el mundo han aplicado la norma o la familia de normas de ISO 14000 para implementar su sistema de gestión ambiental para materializar o realizar eh, o incorporar en los planes de manejo la dimensión ambiental de nuestra actividad, del manejo forestal. Por lo demás, el ciclo PDCA es un ciclo genérico que describe cómo llevar adelante el proceso de gestión con base científica, porque incluso el ciclo ha sido asociado, por lo menos metodológicamente, con, perdón por la redundancia, con el método científico, ¿sí? Particularmente con las versiones más convencionales del método científico, en el cual el plan se concibe como una hipótesis científica, la etapa de implementar los planes se asocia con la etapa de experimentación del método científico y bueno, y la etapa de ACT acá se asocia con la formulación de las conclusiones. Es una asociación metafórica entre el método científico, así convencionalmente descripto, y el ciclo PSA de gestión para dotarlo de una base o de un argumento científico en su formulación. ¿Sí? Este ciclo nosotros también lo podemos desarrollar un poco más y acá nos vamos a robar de otra escuela del pensamiento en la cual han confluido, también vamos a robarnos de la etapa metodológica, ¿no? En la cual han confluido las disciplinas científicas de la teoría de la decisión, la ciencia de la administración y la investigación de operaciones y alrededor en la última década del siglo XIX este, eh, se desarrolló esta forma de concebir los problemas, porque ven que esta gráfica empieza arriba a la izquierda con una identificación del problema, así que esto repite algo que ya mencionamos hace un ratito, y MCDA hace referencia también al acrónimo en inglés de el análisis de decisión multicriterio, ¿sí? Está un poco leído al revés, multicriteria decision analysis. En esta metodología de formulación de problema para apoyar la decisión tienen una alta importancia la especificación de criterios y hay un reconocimiento explícito de que todo problema tiene múltiples objetivos que satisfacer, que cada objetivo debiera asociarse con uno o varios criterios para mensurar los méritos relativos de las soluciones que se proponen para alcanzar esos objetivos y que, bueno, considerados todos juntos, lo que permiten es abordar metodológicamente el tipo de problema clásico, no clásico, sino bastante típico que se concibe como un problema complejo. Es decir, hay múltiples objetivos, las escalas de valores de ese problema no son obvias y las medidas cuantitativas no son tampoco se pueden asumir como dadas de manera natural o objetiva, y mediante esta técnica un poco lo que se propone es una metodología en la que todo esto es considerado adecuadamente. Y bueno, en la medida que eso se puede cuantificar, también hay herramientas que permiten tratar con problemas de grandes dimensiones y es decir, con varios objetivos
con estrategias de solución, con gran cantidad de estrategias de solución y que se puedan identificar en ese espacio de infinitas soluciones las mejores de todas las soluciones propuestas en base a los criterios que también traducen cuantitativamente la importancia de los objetivos y la traducen en términos relativos. Nosotros vamos a hacer un recorrido muy rápido. En esta metodología se identifican tres etapas importantes. Una es estructurar el problema, otra es construir un modelo del problema y la otra es emplear el modelo para, bueno, ahí dice informar y desafiar el razonamiento, porque una de las formas de presentar a esta metodología es que con esta metodología no se persiguen soluciones exactas, sino una mejor comprensión del problema. Así que bueno, la estructuración del problema pone en juego todo lo que acá está recorrido, también como ciclo, porque la idea de ciclo está presente también en esta metodología. Hay que identificar a las partes que deben participar del problema y de la solución. Hay que identificar alternativas, explicitar las incertidumbres, merituar las cuestiones clave, considerar el ambiente externo, explicitar las restricciones y los objetivos que se van a establecer. Y cuando hablamos de valores, un poco lo que estamos diciendo es qué importancia relativa van a tener los objetivos entre sí. ¿Sí? Esa es un poco la idea de usar la noción de valores en la etapa de estructuración del problema. Todas estas consideraciones, lo ideal es que después se construya, que con todas estas consideraciones se construya un modelo. El modelo debe explicitar o debe relacionar de manera explícita a todo lo que acabamos de describir como los componentes del problema, ¿sí? Así que el modelo un poco sintetiza, porque ya sabemos que el modelo siempre es una versión simplificada de algo, en este caso es una versión simplificada de un problema realista, pero el rol del modelo es explicitar las relaciones funcionales entre todas las partes importantes del problema, de las cuales nosotros hemos definido ahí tres, básicamente las alternativas de solución, los valores que operan y los criterios que son la medida cuantitativa de los valores que operan en la construcción del modelo. Después usar el modelo consiste en bueno, establecer un poco los límites de las soluciones, no buscar explícitamente la solución óptima, que siempre va a ser interesante conocerla, sino conocer los límites de las soluciones. ¿Qué condiciones de la solución encontrada harían cambiar la decisión? ¿O cuáles son los aspectos más relevantes de la decisión en términos de restricciones o limitaciones que harían cambiar la decisión de nuevo? Eso es lo que en otros campos se conoce como el análisis de sensibilidad o de robustez, que son antónimos. ¿Sí? Una solución es sensible a un recurso, por ejemplo, si pequeños cambios en la disponibilidad de ese recurso implican soluciones muy diferentes, y una solución es robusta cuando pueden cambiar ampliamente la disponibilidad de recursos sin que cambie la solución óptima o las buenas soluciones, sea cual sea la calificación que estamos usando. Por eso la idea de estos autores se enfatiza expresándola como informando y desafiando el razonamiento. Usamos los modelos para eso, para conocer mejor el problema y para conocer los límites de las soluciones que estamos proponiendo recorrer. Recuerden que nuestros problemas son complejos por las dimensiones espaciales, por las dimensiones temporales y por las dimensiones social y económica y ecológica que normalmente implica un problema de manejo forestal contemporáneo. Una vez desarrollado el plan de acción, en esta gráfica la idea es que las flechas vuelven al uso del modelo, del uso del modelo se vuelve a la construcción, de la construcción del modelo se vuelve a la estructuración del problema y de ahí a la identificación, es la idea de que todo opera de manera iterativa. ¿Sí? Bueno, un poco repetir la idea de la mejora continua para entender todo el tiempo, y la idea del que debemos aprender permanente y continuamente para
implementar siempre las mejores soluciones posibles. Esta última diapositiva, esta parte la puse nada más que para, esto en realidad está tomado de otro curso, es un poco también una descripción conceptual de un problema para una técnica en particular, para una técnica de optimización particular que se llama programación lineal, que permite poner en juego más o menos todos esos problemas, todos esos componentes del problema que recién estuvimos recorriendo, pero que yo simplemente la voy a usar como excusa para identificar o para hacer alguna consideración sobre quién está en el centro de esta gráfica o de esta descripción gráfica de un problema, que es el responsable de decisión. Y lo voy a usar como excusa básicamente para establecer una separación más o menos clara desde el punto de vista conceptual entre el responsable de la decisión y nosotros como profesionales que participamos en la formulación de soluciones y en la formulación de problemas de problemas de manejo forestal. Me refiero a que nuestro rol como profesionales va a ser normalmente ayudar a quienes son responsables de la decisión, porque el responsable de la decisión es, desde el punto de vista conceptual, el que determina la escala de valores del problema. Y en la escala de valores del problema, nosotros tenemos que ser capaces, como profesionales que vamos a ayudarlo a resolver un problema, probablemente tenemos que también ayudarlo a que la escala de valores se pueda expresar de manera operacional, es decir, que los valores que operan en la solución de un problema nos permitan a nosotros identificar las mejores soluciones. Pero la escala de valores normalmente es una cuestión que trasciende lo técnico. En el caso de un problema de manejo forestal es quien pone a disposición los recursos, la tierra, el capital que hace falta para implementar el manejo forestal. Dice además qué es mejor y qué es peor en términos de soluciones o de riesgos aceptables. También, por supuesto, como suministra los recursos necesarios, también en general se apropia de los beneficios, si es que los hay, y se hace cargo de las consecuencias, sobre todo si son negativas, si es que las hay. Y ese rol normalmente no es un rol que vamos a desempeñar nosotros. Hay situaciones en la realidad donde eso no es tan discernible, porque por ejemplo puede darse el caso de un profesional que es a la vez propietario de una fracción de tierra en la cual se hace manejo forestal. Entonces ahí el propio profesional es también el dueño de la tierra y es quien pone la escala o impone la escala de valores del problema, pero lo típico es que no sea el caso. Y por seguir hablando de una pequeña fracción de tierra, podría ser que un pequeño propietario con trabajo de la familia sea quien hace el uso forestal de las tierras y el profesional lo asistirá, pero la escala de valores es la que impone o es la que determina el pequeño propietario, no el profesional que lo ayuda a hacer su plan de manejo. En situaciones intermedias podemos pensar en una en una organización empresarial o en una organización no gubernamental que maneja tierras forestales también, que las hay, en las cuales tanto los dueños de la empresa como los dueños de la ONG, si planteamos en términos de dueños, quienes son miembros de la organización no gubernamental, no son quienes toman las decisiones operacionales, pero sí ponen la escala de valores del problema. En esos casos las decisiones están puestas en los cuerpos gerenciales o en los cuerpos directivos o administrativos de la organización no gubernamental. Pero siempre tiene que estar claro que no son probablemente los propietarios de la tierra forestal o los que tienen derecho a usar la tierra forestal. Y en el caso más difícil de todos, es probablemente el proceso mediante el cual se toman las decisiones en la gestión de las tierras públicas, porque ahí típicamente quienes toman las decisiones son funcionarios asistidos por profesionales, pero que normalmente, o que a veces, no son profesionales formados en el manejo forestal, sino son funcionarios políticos, elegidos políticamente,
y que toman decisiones sobre recursos que son propiedad del Estado, es decir, de la sociedad. Es probablemente la situación más compleja de todas. Para esos casos suele haber leyes que estipulan cuáles son los límites que debe observar el funcionario público, y las leyes son dictadas por los cuerpos legislativos en el orden que corresponde. Por ejemplo, en una provincia argentina estarán dictadas por las legislaturas provinciales para indicarle a las direcciones de bosque con qué principios tienen que operar los bosques fiscales, si es que los tienen, que los hay. En muchas provincias argentinas eso funciona de esta manera, con mayor o menor perfección, pero es así como funciona. Bien, dejando de lado un poco todas estas cuestiones genéricas, vamos a hacer algunas consideraciones un poco más específicas. Acá estamos tomando una idea de un autor, Gunn, ahí abajo está la cita, que él usa para hacer una especie de crítica sobre dos formas que se conciben para planificar y gestionar los recursos forestales, típicamente. Una que es la del manejo adaptativo, que es un poco la que hemos ido desgranando algunas ideas accesorias en el tiempo, y de hecho recién hemos dado una definición de manejo adaptativo como aquel que experimenta para retroalimentar la toma de decisiones. Esa es una forma de definir o de concebir el manejo adaptativo, y ya es una tradición de casi medio siglo en la gestión de los recursos naturales, no solo forestales, en todo el mundo. Y la otra es la de los indicadores para la gestión. Era un poco, se sabe que con la idea, cuando se los asoció al manejo adaptativo con el uso de indicadores para la gestión, rápidamente todos pensaron en una ciencia que fue muy popular a mediados, a mediados del siglo XX, que se llama todavía cibernética, es la ciencia de los controles. Es una definición un tanto simplista, ramplona de la cibernética. Pero acá arriba lo que estamos presentando a la izquierda, incluso está tomada en inglés, porque la gráfica está tomada del texto original. Es la simplificación de un sistema retroalimentado, ¿sí? Como pueden ver, hay una caja negra que se llama sistema, que recibe insumos a la izquierda y produce productos, así que están los insumos y productos, input y output del sistema. Y al representarla de esta forma, un poco también funciona como caja negra, así que no importa mucho, es una conceptualización, no importa mucho lo que hay adentro del sistema. El sistema siempre es una representación de algo, pero a la salida siempre hay sensores, que esta es la idea de un sistema retroalimentado que nos proveyó la cibernética como disciplina científica. Esos sensores producen medidas de los productos, así que los productos están cuantificados, y para cada producto que el sistema produce, perdón por la redundancia, se estipula un desempeño aceptable o deseable. Entonces, después que el sensor mide los productos que el sistema ha producido, lo que se establece es un error o diferencia, literalmente hablando, estamos usando el término error en el sentido estadístico, si ustedes quieren, error medido, ¿sí? La diferencia entre un valor deseable y un valor medido, o un valor estandarizado y un valor medido, que es una referencia. Y entonces, en la medida que hay diferencias entre el valor deseable y el valor obtenido, actúa un sistema controlante. El controlador, que acá está también dibujado como una caja negra, también es una cosa conceptual, es una representación conceptual, perdón. Entonces ese sistema controlante lo que trata es de ajustar de alguna manera para que el sistema produzca en los niveles deseados, ni más ni menos. Esa es un poco la idea
de un sistema retroalimentado. Por eso hay un ciclo acá, también vuelven a aparecer estas ideas. Y abajo lo que hemos hecho, junto con este autor, es una traducción al castellano y con alguna adaptación también, de cómo aplicar esa idea de un sistema retroalimentado. A propósito, que no lo dije, que está en el título de la filmina, así es como se suele representar el funcionamiento de los aires acondicionados con termostatos, ¿no? Hay el aire acondicionado tiene un sistema de registro interno, un sensor de la temperatura del ambiente que está climatizando, y a la medida que la temperatura es diferente que la temperatura estandarizada, ahora se usan los 24 grados, el sistema refrigera cuando la temperatura excede los 24 grados, así que el sistema controlante emplea los mecanismos o dispositivos refrigerantes si la temperatura excede los 24 grados, o usa los dispositivos de calor o de calentamiento cuando la temperatura cae por debajo de la temperatura deseada. Entonces esto se programa como un rango, y bueno, ustedes lo saben, en verano, cuando la temperatura cae por debajo del nivel C, del nivel monitoreado con los sensores, se activa el sistema refrigerante, y el sistema refrigerante se apaga cuando llega al nivel máximo del rango, y y opera de manera contraria cuando es para la calefacción en los sistemas duales de frío-calor que tanto se usan ahora. Bueno, robándonos esas ideas del manejo forestal, podemos hacer una representación parecida, hablar de un sistema forestal que también recibe insumos y produce productos, y que nosotros tenemos un sistema de monitoreo que mide todos los productos que salen. Se establece una diferencia, por eso hablamos acá, la referencia la hemos traducido como indicador, porque, bueno, ya hemos usado varias veces la idea de indicador, pero cuando la usamos cuantitativamente, un poco lo que establecemos es eso. Hay una medida cuantitativa, que es el indicador de referencia que nuestro sistema debe producir. Entonces, cuando la producción es distinta a esos niveles, se activa el proceso de gestión, es decir, nuestro plan de manejo debe estipular ¿cómo se llama? Acciones para conducir las diferencias a cero, sea cual sea la diferencia. Entonces, idealmente esto debiera aplicarse, por ejemplo, si el nivel de cosecha obtenido en realidad es menor que el previsto, el monitoreo nos informa que hay un error a subsanar o una diferencia con respecto al indicador, y nuestro proceso de gestión debiera activar una cosecha mayor para corregir esa diferencia. Y así para cualquier otro indicador que ustedes puedan pensar o concebir. Este autor hace una crítica a este sistema, y después la vamos a sustanciar un poco más, pero una parte atendible de la crítica a este sistema es cuando se quiere cuantificar todo simultáneamente, porque, y poniendo como ejemplo los estándares de manejo forestal que suelen proveernos indicadores cuantitativos, los estándares conocidos tienen en el orden de los 70, 80 criterios que se pueden traducir a indicadores cuantitativos, y e incluso despojando de eso aquellos que a veces no se refieren a, a medidas cuantitativas continuas, sino sí o no, que son un poco más difíciles de calibrar, como se cumple o no se cumple, ¿sí? Todavía estaríamos hablando de unas 4 o 5 decenas de indicadores. Eso cuantificado hace que si se persigue una idea de equilibrio en la gestión basado en 40 o 50 indicadores, todo es muy difícil de conceptualizar. Incluso probablemente no existe una solución para un sistema cuantificado que satisfaga simultáneamente a 50 indicadores. Lo más probable es que no exista.
Y esa es una crítica bastante sustanciada porque, por lo menos desde el punto de vista teórico, eso es cierto. Cuando se pretende un desempeño óptimo, ideal, y que incluso ese desempeño está asociado con la idea de equilibrio, nosotros hemos cuestionado varias veces la idea de equilibrio para la gestión de nuestros sistemas porque son sistemas complejos, probablemente no exista solución. Y si no existe solución, no hay dispositivo humano que pueda encontrarlo. Estamos hablando de existencia, si ustedes quieren, matemática, porque esos espacios de soluciones son infinitos. Y la otra crítica que también es sustanciada es que en realidad estos sistemas en los cuales hay un sistema de monitoreo que produce un, una acción para corregir la diferencia, no se lleva bien con otras formas de concebir la planificación, que son las que vamos a presentar a continuación, que son más naturales, han sido adoptadas muy crecientemente para la gestión operacional, y que nosotros la vamos a calificar como planificación jerárquica, siguiendo a este autor. Decimos que no se llevan bien porque este sistema de monitoreo está más asociado con una de las tres instancias de la planificación jerárquica que vamos a presentar a continuación y tiende a ignorar a las otras dos esta forma, la forma del manejo forestal como un termostato. Y además le resta importancia la principal motivación que subyace a la definición de los estándares de manejo forestal cuando se quiere definir el manejo forestal sostenible o el manejo forestal sustentable o responsable, cualquiera sea la calificación que se usa, o el buen manejo forestal o el manejo forestal ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable, que son algunas de las fórmulas que casi como eslogan se usan, en el mismo nivel que se usa el manejo forestal sustentable en algunas declaraciones que se hacen. Decíamos, la principal motivación de esas es que establecen un contexto deseable para una actividad humana y están más relacionadas con las escalas de valores o con los valores que son más bien lo que recibe importancia sobresaliente en otro de los niveles, que no es justamente el nivel al cual le presta atención. Para decirlo rápidamente, en la planificación jerárquica se establecen tres niveles de planificación: la planificación estratégica, la planificación táctica y la planificación operacional. Sí, dicho rápidamente, el manejo forestal sustentable con esta idea del termostato está más vinculado con los niveles tácticos, sobre todo con el táctico, y también con el operacional. Y está poco relacionado con el nivel estratégico. Y los principios, criterios e indicadores del manejo forestal sustentable son más bien una expresión estratégica del manejo forestal. Es lo que realiza o lo que define mejor o lo que describe mejor los valores de un emprendimiento forestal, despojado de sus detalles, ¿sí? Es el que mejor describe la dimensión intergeneracional y también la dimensión social y también la dimensión ecológica de los problemas contemporáneos del manejo forestal. Entonces ese desacople hace que, si bien se usan y se usan mucho, sobre todo en la certificación forestal, los estándares de manejo forestal, se usan más bien con fines de demostración que con fines de planificación. Y eso es un asunto realmente relevante que nosotros como profesionales que vamos a ayudar a resolver problemas de manejo forestal tenemos que ser conscientes, ¿sí? Vamos a decir algo un poco más adelante, porque lo primero que vamos lo primero no, cuando particularizamos esta idea de la planificación jerárquica, como dije hace un rato, es más natural y que además es la que crecientemente se ha adoptado como el método de planificación
en todo el mundo para los problemas del manejo forestal, se suelen establecer estos tres niveles de planificación y que además tienen una relación que es jerárquica y que, bueno, ahí es donde resulta más natural, porque cuando hablamos de jerarquía decimos que hay cosas que son más importantes que otras y que esa importancia depende de la escala o del análisis en el cual estamos haciendo la consideración. Entonces acá vamos a hacer una presentación sintética de las principales ideas de la planificación jerárquica aplicada al manejo forestal, porque aunque puede ser bastante genérico o puede parecer bastante genérico, las calificaciones que hay en el cuerpo de esta tabla, que también son del mismo autor, Gum, que estamos usando para recorrer estos asuntos conceptualmente, están todas dictadas por el manejo forestal. O sea, son calificaciones las que están en el cuerpo de la tabla de un plan de manejo forestal. Entonces, lo primero que les voy a llamar la atención es, bueno, en las filas de esta tabla hay características o atributos desde los cuales nosotros vamos a caracterizar los tres niveles de planificación de los que hablamos hace un ratito, el estratégico, el táctico y el operacional. Y les voy a llamar la atención que no usamos la palabra plan para los tres niveles, ¿sí? Porque eso probablemente requiere alguna explicación más detallada, pero simplemente vamos a decir que en general en el análisis estratégico, y usamos la palabra análisis, se contestan preguntas de importancia estratégica en un plan de manejo forestal. Y por ejemplo, en el análisis estratégico no hay una descripción detallada y los calendarios, si los hay, son poco relevantes. Estamos hablando siempre del problema de manejo forestal, ¿no? Como dije, no hay una descripción detallada de actividades y, por ejemplo, si hay un calendario, el calendario no tiene un papel central. Y eso es algo que ya hemos dicho varias veces. Nadie espera encontrar en un análisis estratégico la respuesta a una pregunta del tipo: ¿en qué año voy a cosechar el rodal 4J? O, sobre todo, cuando el rodal 4J no va a ser cosechado en el corto plazo. Por decirlo de otra manera, nadie espera un nivel de detalle importante en términos espaciales para contestar la pregunta de cuáles son los rodales que van a proveer la cosecha en la década 70 de un plan. ¿Sí? Entonces, las preguntas estratégicas son las que se contestan en el análisis estratégico y en general están vinculadas con la creación de recursos o con la disponibilidad de recursos para resolver los problemas del manejo forestal. Creación de recursos acá podríamos verlo como, por ejemplo, el nivel de existencias deseable que tenemos que mantener en el bosque. Esa es una pregunta estratégica. La cantidad de tierra que tiene que tener nuestra unidad de manejo forestal. Esa es una pregunta estratégica. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos relevantes en el larguísimo plazo de nuestra unidad de tierra o de los recursos forestales que están puestos bajo nuestra administración? Esas son las preguntas estratégicas. Entonces, para esas preguntas, el horizonte temporal es largo siempre. En el caso de un problema de manejo forestal, nosotros hemos dicho varias veces, la regla práctica es una rotación, y lo mejor es que sea más de una rotación, por lo menos 2 rotaciones, y eso nos lleva a que en el caso de una especie de rápido crecimiento en el noreste argentino, estemos hablando de unos 40 años para un plan estratégico, mientras que en Tierra del Fuego, para una unidad de manejo forestal de lenga, probablemente estemos hablando de 2 siglos, ¿sí? Sin que eso nos cause incomodidad, como lo dije varias veces. Los alcances son amplios, ¿sí? Así que debe estar abarcado todo, pero con poco nivel de detalle. Entonces, como lo dije varias veces, lo que se suele sacrificar en términos de representación es el detalle espacial.
los rodales se agrupan en estratos o en unidades de análisis, en distintos grupos de rodales que tienen las mismas características silviculturales, pero que están distribuidos en el espacio, o sea, no son contiguos. Así que se los agrega y se los trata como una unidad en un plan de largo plazo, porque, como dije hace un rato, en la planificación estratégica nadie espera contestar una pregunta de dónde va a salir la cosecha de los rodales de los periodos 70, 80, 90 años en el futuro. Bueno, asociado con estos niveles de detalle, el tratamiento de la incertidumbre o del riesgo, que son dos primos hermanos conceptualmente hablando, lo que se considera es que todo ahí es de alto riesgo o la incertidumbre es alta, así que ahí es donde se debieran incorporar previsiones para lidiar con eso, algo hemos dicho ya en otros momentos de este curso. Buena parte de la información es externa más que interna. Y bueno, en este caso el autor identifica qué niveles de la gerencia operan en esto. Es alta, pues ya dijimos acá en el análisis estratégico donde se define la escala de valores de nuestro problema. Después, hay una planificación táctica y entonces sí, la palabra planificación o planear o plan tiene un poco más de sentido porque es más detallado. Acá la planificación estratégica entonces nos provee, por ejemplo, los niveles de cosecha y en la planificación táctica nosotros respondemos para un periodo de tiempo que sea una fracción del horizonte de planificación, más detalle en las respuestas, ¿sí? Por eso el horizonte temporal es medio. Usando los ejemplos de hace un ratito, si la planificación estratégica duraba 40 años, acá tendría que durar 5 o 10 la planificación táctica. Y, entonces el alcance es mediano, el nivel de detalle ya no es espacialmente abstracto, acá ya la espacialidad debe formar parte de las respuestas, de las preguntas que se contestan acá. El tratamiento entonces de la información, de la incertidumbre, la información, todo eso, ahí están detallados y se deducen naturalmente por contraste con lo que constituye el último nivel de planificación, que es el control operacional. Y la palabra acá es control. El control operacional, si bien tiene un nivel de planificación, si bien hay planes, los planes operacionales, por eso es mejor llamarlo los planes de control operacional, dicen con todo nivel de detalle cuáles son las áreas que se van a intervenir, con qué recursos humanos se va a contar, con qué recursos se van a adquirir los plantines, si hay que plantar, dónde está incluso la maquinaria que se va a usar, etcétera. Todo es de mucho nivel de detalle. Por eso es que en términos temporales eso no excede un año en los tiempos que corren ahora. Antiguamente se concebían tiempos más largos que esto, pero hoy la mayoría hace el control operacional con horizontes de un año o menos de un año incluso, porque todas las preguntas que se formulan en el control operacional se responden detalladamente. Por eso el nivel de detalle es muy detallado, el alcance es muy estrecho, ya no se dice nada con respecto a casi toda la unidad de manejo forestal, sino solo la que se va a intervenir o afectar en el año concreto. Y eso normalmente es una parte de la unidad de manejo forestal, no toda. Bien, el resto debiera ser razonablemente natural. Este esquema está un poco presente en los planes de manejo de todo el mundo y si nosotros ya pasando a los planes de manejo como instrumentos o como vehículos de explicitación de la decisión de manejo forestal o de la planificación forestal, vamos a ver esas mismas ideas aún en una perspectiva histórica. En esta diapositiva estamos presentando lo que se llama la estructura del plan de ordenación y esto es un poco lo que justifica por qué en nuestro programa de la materia la unidad se llama así, la estructura de un plan de ordenación. En Argentina y en muchos lugares, vuelvo a decirlo, ya no es una cuestión del pasado exclusivamente, en muchos lugares todavía se usa
plan de ordenación para lo que nosotros llamamos plan de manejo. Y reitero que nosotros lo hemos usado intercambiablemente, aunque hay algunos colegas que no comparten esta opinión. Nosotros vamos a usarlo intercambiablemente, por lo menos en el contexto de este curso. Yo, para hacer la síntesis de lo que era un plan de ordenación, hemos ido a quien se considera el padre argentino de la ordenación forestal, que, como también lo hemos mencionado en alguna oportunidad, estuvo fuertemente influido por la escuela croata de ingenieros forestales que vino en la Argentina a mediados del siglo XX. Y bueno, y que también hemos mencionado, la mayor parte de ellos estaban educados o influidos por la escuela alemana, de la cual hemos dicho muchas veces que era la que influyó sobre el manejo forestal como disciplina científica aún hoy. Mutarelli además trabajaba en IFONA o en la Administración Nacional de Bosque, y además fue profesor de ordenación forestal cuando la materia se llamaba así en nuestra escuela de bosques. Estas ideas que están acá, que las voy a recorrer a la velocidad de la luz, las publicó en el año 63 y 64 en 6 artículos de una revista que no se edita más, Revista Forestal Argentina se llamaba, y Ennio Mutarelli, que era el nombre de pila de Mutarelli, sintetizó cómo debía concebirse un plan de ordenación, así se llamaba, y van a ver que estas ideas reflejan un poco lo que acabamos de decir hace un rato, con otras designaciones o denominaciones, y que incluso estas ideas las van a ver en la versión más moderna de un plan de manejo, que es la que voy a presentar inmediatamente que termine con el recorrido del plan de ordenación. Según Mutarelli, un plan de ordenación tenía memorias preliminares, que normalmente estaban escritas como prosa, como dije al principio en realidad, como hacían los forestales alemanes, y que lo que se podía identificar en las memorias preliminares eran 3 aspectos. Una era los estados, lo que se llamaban los estados. Esto se usó en Argentina más o menos hasta la década del 90 en muchas provincias. Y probablemente en el principio de este siglo también en alguna provincia. Y los estados, estado legal, natural, forestal y económico, son, como dije hace un rato, una descripción de la unidad de manejo desde el punto de vista legal, que las cuestiones de la propiedad, tenencia de la tierra, los límites, etcétera, etcétera. El estado natural es una descripción de las condiciones ecológicas, el suelo, el clima, el ambiente, las especies de la flora y de la fauna que se presentan en la unidad de manejo forestal. O sea, el estado natural es una descripción de la unidad de manejo forestal desde el punto de vista ambiental. El estado forestal es el inventario forestal, así que el estado forestal en un plan de ordenación siempre era una descripción del inventario forestal, la cuantificación del patrimonio forestal. Y el estado económico siempre era lo que reclamaba era una descripción del contexto económico en el que funcionaba, económico, no socioeconómico, sino económico, porque acá la dimensión social todavía no tenía ninguna importancia. Así que en el contexto económico era, bueno, quién iba a consumir la madera, cómo se iba a procesar, algún dato económico sobre los costos de operar la unidad de manejo forestal, etcétera, etcétera. Después, en un plan de ordenación venía la ordenación forestal propiamente dicha. La división del bosque era una descripción del bosque usando una jerga peculiar que ya no se usa más, pero bueno, una división del bosque que nosotros todavía usamos, la de rodal, se describía el bosque por sus rodales, y después más adelante van a encontrar un plano de rodales. El método de beneficio era una descripción de la silvicultura, ese era el nombre que se le daba antes al método de reproducción, influido por España en este caso. Así que ahí se definía si los bosques si los rodales iban a reproducir o regenerar con tal raza, con aclaro sucesivo, si se iba a usar el método de selección, etcétera, etcétera. Se describía cómo se determinaba el turno, había que describir cómo se había determinado la posibilidad, es decir, el nivel de cosecha. Y los métodos de ordenación, que ya eran con método de ordenación, todavía se entiende en muchos lugares, sobre todo España, no tanto ya en Argentina, era una descripción de cómo se ordenaba el bosque.
¿sí? Cómo se ordenaba el bosque. Lo que nosotros hemos visto como regulación por área y regulación por volumen podría describirse como el método de ordenación. Podría describirse, ya es algo que prácticamente no se usa. Pero con método de ordenación era una descripción de cómo se ordenaba el bosque, ¿sí? Es decir, cómo se lo convertía en un bosque normal. Y después las memorias incluían los planes especiales, que era una descripción de lo que se iba a cosechar, y además en el corto plazo, porque el plan especial en esos tiempos no excedía los 10 años, ¿sí? 5 o 10 años eran las duraciones recomendadas, y es lo que nosotros llamábamos un plan táctico ahora, este, o un operacional táctico, si ustedes quieren, porque era un táctico con bastante nivel de detalle. Después venía una serie de planillas de todo tipo, fíjense, planillas de superficie, de árboles tipo, que eran los que se usaban para determinar volúmenes, planillas del cálculo de la posibilidad, etcétera, etcétera, todo es accesorio, porque son planillas. Después, los planes, en este caso los planes, en esta descripción que nos da Mutarelli, eran planillas, eran todas planillas. El plan especial de aprovechamiento era el plan de cortas, es decir, indicaba qué rodales iban a cosechar, con qué rendimientos esperados, en qué años, etcétera, etcétera. Y eso era, como dije hace un ratito, para una duración de 5 o 10 años, no más que eso. El plan general y el plan especial de mejoras, en este caso las mejoras eran las mejoras como, bueno, abrir caminos, deslindar los rodales, resolver problemas. No estamos hablando de la mejora silvicultural, sino estamos hablando de las mejoras en el sentido agronómico del término, ¿no? Y bueno, todo descrito en un plan general, porque el plan general era para todo el plan de ordenación, que en otro apartado se decía que debía durar una rotación por lo menos. Bueno, y después, ya fuera del plan, los planos también formaban parte del plan, los planos generales y especiales que siguen la nomenclatura anterior. Las revisiones era el ciclo de monitoreo, ¿sí? Lo que nosotros actualmente llamaríamos el ciclo de monitoreo. Y en los nombres, las designaciones que recibía, era ordinaria y extraordinaria. La ordinaria se pautaba cada vez que se terminaba un plan especial, 5 o 10 años. Así que el mandamiento era hacer una revisión ordinaria cada 5 o 10 años, según se hubiera estipulado un plan especial de 5 o 10 años. Y las extraordinarias era cuando se cambiaba algo sustancial de toda la planificación. Por ejemplo, se desafectaban tierras, o se afectaba nueva tierra, o se cambiaba el método de beneficio, o se cambiaba la posibilidad, o si ocurría una catástrofe, ¿sí? Un incendio, o una mortalidad masiva por una peste, lo que sea, que afectaba severamente el patrimonio. Eso meritaba una revisión extraordinaria. Y una revisión extraordinaria no era ni más ni menos que hacer un plan de manejo, un plan de ordenación completo de nuevo, como si no se hubiera hecho el anterior, ¿sí? En términos de esfuerzo y no tanto en términos de experiencia, por supuesto, eso desde ya. Bien, esto es lo histórico. Lo nuevo es, y algo que hemos mencionado ya, se ha generalizado para todo el país. A partir de la sanción de la ley 26331 de presupuesto mínimo para la protección de los bosques nativos, hay una estandarización de la práctica del uso de las tierras forestales en toda la Argentina, que adopta el modelo de planificación. Eso es sustancial, es realmente así, es legal. Entonces, buena parte de lo que estudiamos en nuestro curso de manejo forestal es una exigencia legal cuando aplica a los bosques nativos. Y el plan de manejo forestal en el dispositivo que se creó, yo elegí nada más que la de manejo sostenible porque es el que más se parece a lo que estuvimos estudiando en el curso. Hay para otros tipos de planes, el plan de conservación. Ustedes saben que el dispositivo completo de la ley 26331 tiene sus complejidades, no es el momento de estudiarlo, estamos hablando de los planes de manejo. Yo elegí la definición del plan de manejo sostenible, los otros planes son parecidos porque se adecúan a la conservación y se adecúan a su objeto. Pero bueno, ¿qué vamos a extractar de esta definición? Y a propósito, la resolución COFEMA del Consejo Federal de Medio Ambiente que se dictó en el año 14, que está vigente, en el artículo 13 define el plan de manejo sostenible. Y lo que vemos es que el plan de manejo es un documento. Así que lo primero que tenemos que observar es un documento. Así que, hablando en criollo, en algún momento hay que entregar un documento, un PDF, que describa el plan de manejo.
Entonces el documento sintetiza, fíjense, organización, medios, recursos, tiempo y espacio, el aprovechamiento sostenible. Bueno, bastante larga, bastante exhaustiva, recórranla con tiempo, estudienla. Es un poco describe en un documento todo lo que un plan de manejo debe contener. ¿Sí? Acá está desde el punto de vista conceptual. Fíjense que está la exigencia del inventario, etcétera, etcétera, etcétera. Estipula que debe haber objetivos. Bueno, un poco es una definición genérica de un plan de manejo sostenible que se parece bastante a lo que nosotros hemos impulsado, hemos estudiado como una forma racional de hacer el manejo forestal. Queda acá, era simplemente para destacar que esta es la definición moderna y si la ven un poco están los estados legal, natural, económico y forestal, porque también están este, con nombres o denominaciones diferentes, pero varios de los aspectos que aparecen acá en el plan de ordenación de Mutarelli están acá. No en vano, son forestales de Argentina en ambos casos los que han escrito estas dos especificaciones de un plan de manejo. Y es decir que en la resolución de COFEMA esta también hay mucha influencia de forestales egresados de La Plata, ¿no? Más allá de que una, es una norma dictada federalmente, hay buena influencia de nuestros egresados en ese dispositivo normativo. El propio artículo 13 estipula esto con un poco más de detalle, que dice que bueno, el plan de manejo forestal para la ley debe garantizar que el bosque no es sustituido, bueno, obviamente debe garantizar que no va a haber cambio de uso de la tierra, que el bosque va a seguir siendo tal, así que lo que se proponga no debe cambiar el bosque. Bueno, que debe mantener los atributos de conservación que dieron origen a su inclusión en la categoría en la que se encuentra, porque ustedes saben, los planes de manejo se pueden aplicar en las tierras amarillas y verdes, los planes de manejo que estamos describiendo, no los rojos, no se pueden aplicar en la roja. Y si se afecta un atributo de conservación, el plan debe sustanciar técnicamente que el sistema se va a recuperar en un tiempo razonable. ¿Sí? Esto me permite a mí afirmar lo siguiente: estos planes de manejo se describen y se detallan para un uso particular, que es demostrarle a la autoridad de aplicación, tanto la local como la nacional, del dispositivo de la ley, que nuestro plan de manejo satisface los requerimientos de la ley. ¿Sí? Entonces, como está concebida con ese propósito, pueden faltarle algunos detalles que son de mucha utilidad para quien va a hacer la gestión del manejo forestal. Esto es meramente para demostrarle al Estado, a las autoridades, que nuestros planes cumplen con la ley. ¿Sí? Pero eso no necesariamente es bueno para demostrar, para gestionar cotidianamente una unidad de manejo forestal. Y en muchos casos puede ser costosa, porque lo hacemos para demostrárselo a terceros y no porque lo necesitamos, estrictamente hablando. Tengan en cuenta esa cuestión cuando les toque desarrollar un plan para aplicar y para gestionar, ¿no? Bien, y lo último que vamos a repasar muy rápidamente es que también en ese artículo hay contenidos mínimos, y acá sí donde se ve con todo detalle, que están todo lo que preveía Mutarelli en sus normas para presentar planes de manejo forestal o en su estructura normativa para presentar planes de manejo forestal. También tómese el tiempo para repasarlas con mucho detenimiento, con mucho detalle, y simplemente recuerde que es una descripción de qué debe contener ese documento que llamamos plan de manejo, que es el vehículo que explicita el proceso de planificación y que además debe perdurar en el tiempo para su implementación, si es que se extiende por un siglo y medio o 2 siglos, si fuera el caso. Tengan en cuenta la dicotomía que dijimos hace un rato. Esta descripción detalla lo que espera la autoridad ver para determinar fácilmente si se cumple o no con la ley de bosque nativo. Y que eso a veces puede no reflejar bien una herramienta de gestión cotidiana. O sea, una vez aprobados esos planes, cuando yo tengo que materializarlos, puede que no
que no sean eficientes o que no tengan directamente, porque por ejemplo una cosa que está notoriamente ausente acá es, lo vamos a buscar porque lo había seleccionado para mencionárselos, es, acá seguimos, ¿no?, mostrando más contenidos mínimos, son 3 o 4 diapositivas las que muestran los contenidos mínimos. Fíjense cuando describe. Acá la primera de estas, descripción, fundamentación del sistema silvicultural, del sistema de manejo, perdón, este, diseñado en función de la posibilidad calculada en base a la ecología del bosque. La posibilidad en base a la ecología del bosque. La definición para mi gusto no es muy feliz, técnicamente sobre todo, porque la ecología del bosque es una noción bastante ambigua, porque además el término posibilidad acá está usado como nosotros lo hemos estudiado, la cosecha, está usado la cosecha, el nivel de cosecha calculado en base a la ecología del bosque. Bueno, esa es toda la orientación que esto nos da para el cálculo de la posibilidad, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que refleja lo que dijimos hace un rato, de que no es una herramienta que nos sirva para la gestión a nosotros. Esto sí sirve para demostrarle al Estado que cumplimos con la ley. Esta diapositiva termina de presentar los contenidos mínimos. No termina, queda una más. Acá está la cuestión del impacto ambiental, que ya la dijimos, que en realidad en este sistema uno presenta una declaración y la autoridad local determina si hay que hacer o no la evaluación de impacto ambiental, así como nosotros la estudiamos, así que no es obligación a priori. Bueno, y esta sí es la última, porque fíjense que el último contenido mínimo es los planos, la cartografía, que ahora en la mayoría de los casos es digital, y eso lo exigen las autoridades locales. La experiencia que conocemos nosotros, se exigen la cartografía que se exige digitalmente, así que como archivos de computadora en un sistema de información geográfica. Lo otro que elegí de esta resolución de COFEMA para repasar es este asunto de cuánto deben durar los planes. Fíjense la definición. Esto es todo. Deben ser plurianuales. Probablemente alguna provincia lo especificó más detalladamente, pero sabemos después que la interpretación que se le dio a plurianual es por lo menos 2. Punto. Punto. No es una rotación de las especies típicas que se están manejando, por ejemplo, que podría serlo. En este caso dice nada más que plurianual. Y sabemos que en algunas jurisdicciones se acepta como definición de plurianual 2 años. Y se hace un plan de manejo que cumple con los requisitos de la ley para 2 años. El espíritu no es que sea de 2 años, el espíritu es que sea para el largo plazo. Pero eso es lo que ocurre cuando fallan algunos aspectos. Y como ven acá, plurianual es una definición ambigua, equívoca. Plurianual, la mínima definición que satisface plurianual es 2. Pero el manejo forestal sostenible, que es lo que el espíritu de la ley perseguía, requiere que el horizonte temporal sea mucho más largo que 2 años. ¿Sí? En realidad 2 está más relacionado con el acceso a los recursos financieros de la ley. Y lo último que elegí es esto. ¿Quién debe presentar el plan? Lo presentan solidariamente 2 personas, personas físicas, como se decía antes, o personas humanas, como se está usando crecientemente en mucha legislación. Antes se usaba la noción de personas físicas. Persona física o una del profesional, porque también el titular de un plan puede ser una persona jurídica, ¿sí? Pero no me interesa tanto quién es la que tiene los titulares del derecho a usar la tierra, que ese es quien debe presentar el plan. Es decir, el responsable de presentar el plan es la persona que tiene derecho a usar la tierra, o sea, porque es la propietaria, porque tiene el derecho de uso de la tierra reconocido con alguna de las figuras, que son bastante elásticas y flexibles, por otra parte, en la aplicación de la ley. El detalle está resaltado. El profesional competente no es una figura jurídica, así que esto no puede presentar un plan, entiendo yo, ¿no? En el contexto de esta ley, una consultora, sino que lo presenta un profesional, inscripto en un registro. Eso es lo que mencionamos hace un tiempo. Y cada jurisdicción determina qué profesiones son las que pueden aspirar
a formar parte del registro. Desde ya los forestales estamos automáticamente en todos los registros y está por verse si otras profesiones son que actualmente están en el futuro son excluidas porque no tienen la formación o no tienen la competencia profesional para ser incluidas en esos registros. ¿Sí? Por de pronto estaría más que claro que un contador no podría ser un profesional competente que se inscriba en esos registros para presentar un plan de manejo. ¿Sí? Estamos hablando de el plan de manejo forestal. Eso está reconocido también en el dispositivo de la ley 26331, en esta misma resolución, en otro artículo. Bien, como dije, es todo lo que habíamos seleccionado para presentarles y la idea es que después de ver este video podemos conversar sobre este y otros aspectos más sobre los planes de manejo forestal en el próximo encuentro sincrónico que tenemos en nuestro curso de manejo forestal. Las gracias y hasta luego.